Muy buenas tardes con todos los presentes. Les extiendo el saludo de la Asociación Versus. Esta tarde tenemos un evento jurídico donde se tratará el tema la Ley de Extinción de Dominio y Derecho a la Propiedad. Le doy un saludo y una cordial bienvenida a nuestros ponentes invitados, el doctor Martín Mejorada Chauca y al doctor Ronald Janco Llopte. Esta tarde disertarán, como les repito, el tema Ley de Extinción de Dominio y Derecho a la Propiedad. La dinámica de esta exposición constará de la siguiente manera. El doctor Martín Mejorada empezará su exposición, su ponencia, y seguido lo hará el doctor Ronald Janco Llopte. Sin más preámbulos, permítanme nuevamente agradecer el haber aceptado nuestra invitación al doctor Martín Mejorada Chauca y leeré el resumen de su currículum vitae. El doctor Martín Mejorada Chauca es abogado árbitro, especialista en Derecho Patrimonial, profesor en Derecho Civil, profesor en Derecho Civil Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico y también en la Academia de la Magistratura. Sin más preámbulo, doctor Martín Mejorada, lo dejo en el uso de la palabra y nuevamente le agradezco el haber aceptado nuestra invitación. Buenas noches, muchas gracias a Versus por la invitación a esta reunión donde vamos a tratar sobre la pérdida del derecho de propiedad. Yo voy a ser un poco más ambicioso en el tratamiento de este asunto, primero porque no soy un experto en derecho penal y la cuestión de la extinción del dominio como parte del decreto legislativo 1373 es un asunto penal y que por supuesto conozco en su contexto más amplio, en la función que se pretende con esta norma y su régimen legal, que además es el estadio último de varias otras normas sobre la materia y que tratan, como todos sabemos, sobre la pérdida de la propiedad en razón de que los bienes se pudiesen haber adquirido en virtud o con recursos provenientes de delitos graves y que tiene una serie de características en el proceso penal que seguro mi colega y expositor que seguirá a continuación va a desarrollar con mayor amplitud. A mí me parece de igual importancia que conocer este trámite y todo lo que concierne a él, entender cuál es el rol de sistemas legales donde se acogen fórmulas de extinción de la propiedad en relación con el derecho de propiedad constitucionalmente protegido. Y para eso hay que hacer algunas precisiones previas. En primer lugar, que todavía estamos hablando hoy del derecho de propiedad consagrado en nuestra Constitución, y que es un tratamiento de este derecho que tiene funciones prácticas de enorme importancia. Más allá de los aspectos filosóficos que por supuesto acompañan al contenido y alcances del derecho de propiedad y que hablan de él como un elemento central al espíritu de las personas, un componente clave del alma de los sujetos y de toda sociedad, y por supuesto una expresión de la libertad, que es, digo, el mensaje natural y recurrente para la filosofía del derecho de propiedad. Más allá de todo eso, que por supuesto puede tener detractores y que está en el mundo de la discusión siempre, lo cierto es que la propiedad tiene también un rol funcional y práctico en sistemas como el nuestro. Un rol funcional que se traduce en un mecanismo jurídico, por supuesto. Como todos sabemos, nosotros tenemos un régimen económico que funciona sobre la base de la libre iniciativa, de la libertad. Esto significa que en el Perú, principalmente los recursos los producen los privados, los operadores económicos privados. Eso implica que estos operadores deciden libremente realizar negocios, realizar operaciones económicas, intercambios de bienes y servicios. Lo hacen libremente y lo hacen, obvio, en la creencia de que con estas operaciones estas personas van a obtener beneficios, rendimientos, riqueza. La lógica del sistema nuestro funciona así. De esa riqueza que los privados pretenden obtener para sí, sobre sus decisiones libres, sobre sus operaciones y contratos que voluntariamente celebran, sobre esos resultados el Estado coge una parte,
a través de los tributos. Y con esos recursos el Estado cumple sus fines públicos, su función social. Esto es atender las necesidades de la población, los servicios básicos de toda la sociedad y, por supuesto, atender las desigualdades. Es así como hemos funcionado en los 30 años últimos con relativo éxito en la primera parte, es decir, en la generación de riqueza. Efectivamente, con la libertad económica y con los componentes de los que ésta se nutre, se logra que los particulares hagan negocios, celebren contratos, realicen operaciones, según ellos entienden que es lo mejor, y de ellos se obtienen rendimientos, frutos, recursos, de los cuales el Estado coge una parte importante. No podemos negar que en este mismo periodo han existido una serie de dificultades en este régimen, pero no por la primera parte, es decir, por el mecanismo que incentiva la generación de riqueza desde el sector privado, sino por la segunda parte, que es la administración que el Estado hace de los recursos que en parte obtiene de los privados para atender las necesidades públicas. Ahí es donde ha existido y existen enormes dificultades y que por supuesto deben ser subsanadas. Pero a nosotros en ocasión de esta reunión nos toca hablar de la primera parte, de cómo es que el derecho de propiedad es un componente de este régimen económico. Y lo es. No es casualidad en lo absoluto que el derecho de propiedad está regulado en el artículo 70, en el capítulo del régimen económico de la Constitución. Y está acompañado nada menos que de otro componente crucial, el derecho a la protección de los contratos, artículo 62. Estos son los dos o las dos piezas esenciales del régimen. ¿Cómo así? Para que los privados tomen la decisión libre de realizar operaciones, celebrar contratos, decía, prestar servicios, involucrarse en inversiones, tomando decisiones que van a suponer el riesgo de su patrimonio, para que ellos lo hagan, no lo hacen porque el Estado los obliga, o porque hay una norma que dice que deben celebrar tal o cual operación. Lo hacen porque libremente creen y están convencidos, los privados, de que tales operaciones les van a producir a ellos, a los privados, los beneficios esperados. Para que esa decisión libre se produzca, para que alguien tome la decisión de invertir, de afectar su patrimonio, sus bienes en determinado propósito o negocio, tiene que tener algunas certezas. Y una de esas certezas, quizás la más importante, es que la propiedad, o sea, su derecho sobre los bienes involucrados en las operaciones que realice, no van a salir de su patrimonio, sino de modo excepcional y en las circunstancias que la Constitución señala. Dos elementos claves hay en esta protección al derecho de propiedad. La excepcionalidad de que este derecho pueda ser tocado, y en segundo lugar, que si así ocurriera, solo debe producirse ese acto de limitación o vulneración del derecho de propiedad cuando y en las medidas que la Constitución haya previsto que así ocurra. Entonces los agentes privados saben de antemano, cuando se deciden a la aventura de una inversión arriesgando su patrimonio en pro de obtener una ventaja, un rendimiento, un fruto, saben de antemano que solo en determinadas circunstancias perderán la propiedad. Y medirán los efectos y los riesgos que implica esa posibilidad y decidirán entrar o no a un negocio. Pero es fundamental saber cuáles son esos casos en los cuales el propietario puede perder esos bienes, que son justamente los activos, el patrimonio que involucran en la operación en el negocio privado. Si los particulares creyeran o sospecharan que las decisiones que adoptan para estas operaciones pudieran ser alteradas, que los bienes involucrados podrían serles retirados del patrimonio por cualquier causa o por razones que se le ocurren al gobernante de turno, evidentemente los propietarios, que son los negociantes por excelencia, no realizarían ninguna operación ante el riesgo de perder el activo. Entonces la protección al derecho de propiedad, es decir, este título que tenemos los privados sobre los bienes, es la clave de la libertad en el sistema económico que genera el incentivo para realizar los actos de inversión, de contratación de bienes y servicios, que son la fuente de la riqueza en una economía libre como la nuestra, y que está previsto así en la Constitución. Bastaría que esta propiedad se torne debilitada o en riesgo para que las personas no realicen operaciones económicas. La libertad es un derecho, pero también es un estado de ánimo. Los particulares no van a hacer negocios si sienten, si temen que los bienes involucrados en la operación pudieran ser tocados, retirados o de algún modo limitados sus derechos para el ejercicio de decisiones sobre ellos. No lo van a hacer. Y por eso es importante que la Constitución consagre de una manera muy severa
la protección a este derecho. Y es en esos términos que el artículo 70 describe pues a la propiedad. La propiedad es inviolable, el Estado la garantiza. Nadie puede ser privado de la propiedad sino exclusivamente, dice, en casos de necesidad pública y seguridad nacional declarada por ley, etcétera, con todo el procedimiento que se llama expropiación. Solo en ese caso, dice la Constitución. Entonces, es importante entender esto, porque si nosotros observamos a la propiedad solamente como un derecho real del Código Civil o como una declaración filosófica de principios, no vamos a darle la importancia real en términos prácticos y jurídicos que tiene su protección. Sin protección efectiva al derecho de propiedad, el sistema económico, tal como está diseñado, no funciona. Porque los propietarios, que son los que realizan las operaciones de donde surgen los frutos y los rendimientos, que el Estado utiliza en parte para cumplir sus fines, no van a desarrollar tales operaciones. Y si los propietarios no desarrollan los negocios y contratos de los cuales surgen estos frutos, pues no habrá recursos para el Estado. Así de simple. Eso significaría la ruina del sistema. En los modelos donde se postula un mecanismo distinto de generación de riqueza y donde es el Estado quien interviene para su producción, el resultado ha sido un fracaso. Porque como ya todos sabemos, el Estado no es pues precisamente el más inteligente administrador de recursos. Y hay una razón para eso. Por eso es que el sistema resulta siendo positivo, el que tenemos hasta ahora. Y es que nadie más que un propietario sabe lo que mejor conviene a sus bienes. Nadie como el dueño de los bienes para saber lo que mejor o mejor rendimiento produce en ellos, los contratos más oportunos, los contratos más eficientes. Es el dueño quien sabe qué decisión aplica con mejor calidad y funcionalidad a ellos. ¿Y por qué esa lógica no la aplica el Estado? Porque el Estado funciona a través de burócratas, y los burócratas toman decisiones que no impactan en ellos. Los funcionarios recibirán su sueldo aunque sus decisiones sean torpes. El incentivo de la propiedad privada es fantástico, porque el dueño es el único que soporta los efectos de sus malas decisiones, como los beneficios de sus buenas decisiones. Por eso es que es el mejor personaje para ocuparse de lo que se espera de un bien. ¿Quién le hace generar los mejores frutos a un bien? El dueño, porque él es el que sufre las consecuencias de su torpeza o la riqueza de sus buenas decisiones. Esto, digamos, es una lógica sabida y de eso se informa nuestro sistema. Y por eso es importante decirlo. ¿Por qué todo este preámbulo? Porque la reunión trata sobre extinción del dominio. Y entonces, bastaría con decir que la extinción del dominio o la extinción de la propiedad, por razones de las que se ocupa en esta materia este decreto legislativo 1373, que es de corte penal, ¿no?, tendría que ser comparada con la protección que la Constitución consagra en esta materia para producir el resultado esperado que acabo de explicar. Y de esa simple constatación se tendría que llegar a la conclusión de que esta norma es absolutamente inconstitucional. Porque la Constitución señala expresamente, como no podría ser de otra manera, los únicos casos en los cuales una persona puede perder la propiedad. Y dice que esto solo ocurre con la expropiación. Y la expropiación no es una cosa que se inventa o al que uno le puede dar el contenido que le dé la gana. La expropiación es un mecanismo tasado, que está previsto en la propia norma del artículo 70, según la cual el Congreso, mediante ley concreta y por causa de necesidad pública y seguridad nacional, declara que se necesita un bien para cumplir determinado fin. Eso es la expropiación. Y además le tienen que pagar al propietario el valor perdido y la utilidad que dejará de ganar por este hecho. Esta extinción de la propiedad por razones de orden criminal no es una expropiación, es otra cosa. ¿Está prevista en el artículo 70 como una forma de perder la propiedad? No está. Digo que bastaría eso para señalar que pues, un mecanismo semejante a través del cual una persona pierde la propiedad, pues es inconstitucional. Ahora voy a regresar sobre este mecanismo especial de carácter penal en un ratito más. Solo quiero decir que la extinción de la propiedad por razones de orden criminal, para privar de los recursos a los criminales, a sus parientes o a sus herederos, que injustamente se han hecho de bienes que fueron mal habidos porque se adquirieron con recursos derivados de actos ilícitos, todo eso que suena muy bien, ¿no es cierto?, no está previsto en la Constitución.
pero es muy popular, porque todo el mundo entiende que, pues, efectivamente es injusto que alguien que se hizo de bienes y patrimonio a través de fórmulas ilegales, a través de dinero obtenido malamente, pues no merece conservar esos bienes, hay que quitárselos y que sea el Estado el dueño. Es muy popular, ¿no? Bueno, pues no es la única solución popular que rige en nuestro ordenamiento con carácter de ley, como esto, que está en una ley, y que no está en la Constitución. También tenemos la prescripción adquisitiva, por ejemplo. Todos sabemos que una persona que posee un bien que no es suyo, por 10 años y con características especiales, de manera pacífica, pública, continua, se convierte en propietario de lo ajeno, de un bien que no era suyo. Y el dueño, el que era dueño, pierde la propiedad. Y entonces se convierte en un nuevo dueño que no compró el inmueble, que no pagó por él, que no tiene que indemnizar al propietario anterior, que no media en este evento necesidad pública o seguridad nacional, que no hay ley del Congreso que la justifique, ni nada. Es una norma llamada de usucapión o prescripción adquisitiva que está en el Código Civil y que permite a las personas hacerse de lo ajeno por la posesión. Entonces uno vuelve a mirar la Constitución y dice, ¿pero cómo? Entonces las personas pueden perder la propiedad por razones distintas a la expropiación, a pesar de que la Constitución dice solo en caso de expropiación se puede perder la propiedad. Ahí está la prescripción y es muy popular. Está, por supuesto, también el decomiso y la confiscación de bienes, que son medidas complementarias a las sanciones de carácter penal, ¿no? Y que en virtud de las sanciones penales que se le impone a un criminal, pues se le quitan ciertos bienes ligados al hecho ilícito. A diferencia de la extinción de dominio a la que se refiere este evento, que es más bien un evento autónomo y que no necesita que medie una sanción penal, aunque está ligada a un hecho criminal, pues el decomiso y la confiscación sí están ligados a un proceso en el que se condena a una persona por un hecho antijurídico de corte criminal. Bueno, eso tampoco está en la Constitución y sin embargo está presente desde siempre en nuestro régimen legal y es muy popular, ¿no? Parece obvio, parece natural que una persona que pues, se hizo de bienes mediante la comisión de un delito los pierda, pues, ¿no? Y no solo eso, hay otras dos, por lo menos otras dos, que están presentes en el sistema, que son populares y que nadie contrasta con la Constitución como yo estoy proponiéndoles hacerlo en esta reunión. El abandono. Las personas que no ocupan sus bienes sin que otro lo ocupe, es decir, el solo hecho de que yo no atienda mis bienes por 20 años, dice el Código Civil, hace que pierda la propiedad en favor del Estado, ¿no? Entonces, ¿pero cómo? ¿No era que solo por expropiación? No, también por esto, ¿no? En una norma, la del Código Civil, que es además preconstitucional. Cualquier persona, según el Código Civil, que teniendo un predio no lo cuida, no lo atiende por 20 años, lo pierde. Pero eso no está en la Constitución. Otra. La fe pública registral. La fe pública registral. Ustedes saben, conforme al artículo 2014 del Código Civil, cuando una persona adquiere de otra o celebra con otra un contrato, siendo que el contratante aparece en el registro como si fuera propietario, pero sin serlo, lo que significa que si aparece como propietario, pero no lo es porque hay alguien más que sí lo es, ¿no? Hay alguien más que está por ahí oculto, que no se conoce, pero que es el verdadero propietario. Sin embargo, en el registro aparece alguien como si lo fuera, sin serlo. Entonces, si una persona contrata con ese propietario aparente y le paga e inscribe su adquisición, este adquirente conserva el derecho, lo mantiene para sí. ¿Pero cómo? Si ha contratado con quien no tenía derecho. Bueno, pues, pero creía que lo tenía, y esa creencia que se llama buena fe, en virtud de la ley, se permite que este adquirente, para que el mercado esté operando con tranquilidad, conserve el derecho. Pero entonces, ¿qué pasa con el que realmente tenía la propiedad y que no la había registrado, pero estaba por ahí? Bueno, él la pierde, ¿no? ¿Quiere decir que cada vez que opera la fe pública registral, alguien pierde la propiedad? Así es. ¿Y eso está previsto en la Constitución? No. También en la concurrencia de acreedores, ¿no? Cuando una persona le vende a un primer comprador, entonces el vendedor que le vendió al primer comprador, pues ya el vendedor dejó de ser propietario, ya vendió. Pero como el primer comprador no inscribió
y ahora este vendedor le vende a un segundo comprador y el segundo sí inscribió, el segundo será quien gane, el segundo será quien conserve la propiedad. Pero ¿cómo? Y el primero, que ya había recibido la propiedad, pues la pierde. Concurrencia de acreedores, 1135 del Código Civil. Entonces, ese también es un caso en el cual una persona termina conservando una propiedad que el vendedor ya no tenía. Así es. ¿Eso está en la Constitución? No está. Todos estos ejemplos que he dado, incluyendo la extinción de la propiedad, son figuras legales, o sea, están en la ley: prescripción, fe pública registral, concurrencia de acreedores, abandono, decomiso, confiscación, extinción de la propiedad, que es el decreto 1373, insisto. Todo eso está en la ley. Y son muy populares. Son muy populares. Es decir, yo a nadie he visto en la Corte, y yo en ocasiones he estado animado a sustentarlo, pero no ha habido una oportunidad concreta para hacerlo. Pero a nadie he visto yo en la Corte sostener que todas estas soluciones a las que me he referido son inconstitucionales. No he visto, ¿no? ¿Y por qué? Porque son populares. Y ese es el tema que quisiera tocar para terminar mi exposición. La razón por la cual, repito, es fundamental que la propiedad protegida como está tenga sus excepciones en la propia Constitución, es para que las excepciones que permiten la pérdida de la propiedad no deriven de la popularidad, de los asuntos de moda o del entusiasmo del gobierno de turno, sino que dependan exclusivamente del propio mandato constitucional, con todos los rigores que significa estar en la Constitución, como todos sabemos. Si cada gobierno o cada congreso mayoritario va a poder consagrar o poner en la mesa una nueva forma de perder la propiedad, porque es popular, de pronto la propiedad va a comenzar a perder contenido esencial. Y este propósito que antes señalé, fundamental, que es proteger al derecho de propiedad para que siga siendo el incentivo de la libertad y de la generación de riqueza desde la actividad particular, se perderá. Y pues como todos sabemos también, y creo que los tiempos nos hablan de eso, la popularidad es sumamente peligrosa al momento de formular excepciones. Todas estas que he mencionado son soluciones legales, populares, de dudosa constitucionalidad, si no claramente inconstitucionales, pero que nadie sale a invocar contra ellas dicha inconstitucionalidad o ilegitimidad. No hay una marcha para protestar contra la prescripción adquisitiva o contra la extinción de dominio, porque son populares y se diría que desde cierto punto son útiles. Pero ¿qué tal si de pronto pues, se crean nuevas fórmulas? Como por ejemplo, el que también es una causal de pérdida de la propiedad, el que los propietarios no le den a los bienes una función social justa. Que de los rendimientos de la propiedad los dueños no compartan con sus trabajadores en la medida adecuada. Y que será parte entonces de conservar la propiedad el hacer ese reparto, ese compartir el dominio con quienes prestan servicios para el propietario. ¿Se dan cuenta de lo que hablo, no? Si esa fuera una solución que se pone en la mesa y se torna popular, podría pretenderse también incorporar a través de una ley vulnerando la Constitución. Por eso es tan importante. En realidad, todos estos ejemplos que he dado se les acepta normalmente, pero son inconstitucionales, creo yo. Algunos de ellos deberían ser incorporados en la Constitución como verdaderas excepciones, porque tienen un rol fundamental. Seguramente la extinción de la propiedad por esta norma llamada extinción de dominio por hechos de especial gravedad en materia criminal. Seguramente. La prescripción adquisitiva también, sin duda la fe pública registral. De repente con menos entusiasmo el abandono. Yo creo que el abandono no es una fórmula que concuerde ya con la necesidad de proteger a la propiedad en la dimensión que nuestro sistema reclama. Pero en fin, eso tendría que ser materia de discusión. El asunto es que para que el tema funcione, tendrían que incorporarse en la Constitución. De lo contrario, se convierte en una violación al derecho de propiedad. Y es que hay que distinguir, porque esto pues no es un tema nuevo, ¿no? Esta norma tiene ya sus años, como repito, tenía antecedentes. Entonces, como suele ocurrir, los abogados tratan de encontrarle una justificación al hecho de que esta norma es legítima. Y miren cómo son los abogados, ¿eh? Dicen, es que lo que pasa es que a través de esta extinción del dominio, no es que el delincuente o sus familiares pierdan la propiedad generándose una inconstitucionalidad. No es que la pierdan. Lo que pasa es que nunca la obtuvieron.
O sea, el criminal que se compró un auto con el dinero mal habido, nunca adquirió la propiedad del auto, dice, porque como usó dinero mal habido, entonces ese acto jurídico de adquisición es nulo. Y en consecuencia, el hecho de que a través de un sistema legal como este se le quite el vehículo, no es en rigor que se le quite la propiedad, porque él nunca tuvo la propiedad. Y como la propiedad requiere ser merecida y él no la merecía, entonces nunca la adquirió, porque el recurso con el que logró esa adquisición, entre comillas, es un recurso mal habido. Bueno, eso es un error, ¿no? Un error técnico de envergadura, porque si el acto en virtud del cual un delincuente o su pariente o lo que fuere se compra el auto y paga con dinero mal habido, si ese acto es nulo, pues entonces el vendedor nunca transfirió la propiedad. Y lo que pagó el criminal o su pariente es un dinero que se constituye en un pago indebido. Y la empresa que transfirió el auto, pues tendrá derecho a que le devuelvan la posesión del auto y tendrá que devolver el dinero. Pero claro, como el sistema siempre busca que el Estado no tenga que trabajar mucho, pues lo mejor es coger el vehículo e inventar esta lógica de que el bien nunca ingresó al patrimonio del criminal o sus parientes, a quienes también afecta o con quienes también se entiende la persecución por esta causa. Hay una vulneración, ciertamente, al derecho de propiedad. Y cambiar el término por extinción, pérdida, es simplemente una fórmula de maquillar la solución para evadir este mandato constitucional tan severo como necesario que dice a nadie se puede privar de la propiedad sino por expropiación y en estas circunstancias. También he escuchado decir que esta sería la manera de justificar la constitucionalidad de esta solución, para el caso de la extinción de dominio, es entender que, conforme a la Constitución, la propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley, y como, por tanto, ejercer la propiedad con recursos mal habidos es exceder los límites de la ley, entonces eso da lugar a que no se adquiera la propiedad que el delincuente o sus parientes pretenden adquirir. Ese es otro error, porque en la Constitución se distingue claramente, como no podía ser de otra manera, entre las limitaciones al derecho de propiedad y la extinción del derecho de propiedad o pérdida del derecho de propiedad. Una cosa son los recortes a los atributos, cuando los propietarios, en virtud de la ley y por razón del bien común, son obligados, por ejemplo, a realizar sus actividades con ciertos recortes. Yo no puedo construir pues más de 10 pisos donde solo está permitido 10. Yo no puedo hacer ruidos, yo no puedo hacer vibraciones, emitir contaminación ambiental porque no me está prohibido, pero soy propietario. Está bien, pues no puedo hacer lo que me dé la gana. No puedo construir de la manera que me dé la gana, sino cumpliendo una serie de rigores urbanísticos de todo tipo, de orden técnico y ambiental y de circulación vehicular. 1000 limitaciones rigen para la vida de los propietarios. Son limitaciones, es decir, situaciones en las cuales el propietario pierde el control completo de los atributos, pero no pierde la propiedad. Las normas que generan estas limitaciones, por las razones indicadas y por muchísimas otras, lo que hacen es generar recortes a los poderes del dueño, pero no le quitan la propiedad. En el tema que nos ocupa, estamos hablando de una situación en que la propiedad, o según algunos, nunca pasó al criminal y sus herederos, o pasó y pues lo pierde porque no la merece. Esta lógica de merecer la propiedad, por razones de justicia, es tan polémica y tan peligrosa, sobre todo en tiempos como este, ¿no? Es la misma lógica que está tras el impuesto a la plusvalía, donde desde el Congreso se ha dicho, no es justo que el propietario se beneficie con el mejor valor que obtienen los bienes producto de los cambios de zonificación o cambio de reglas urbanísticas. No es justo. Este concepto de justicia es peligroso y totalmente ajeno al régimen nuestro sobre la propiedad. Para que la propiedad tenga el mérito de producir los actos libres de inversión que los particulares realizan para su beneficio y el consecuente beneficio para la sociedad, necesitan tener la garantía de que el dominio no les va a ser retirado, sino solo en los casos previstos en la Constitución. Si acaso, como se me ha preguntado muchas veces, la Constitución merece ajustes en el capítulo de propiedad o en el tema de propiedad, mi respuesta ha sido sí, pero ha sido sí para incorporar con mucho celo uno que otro caso más de excepción a la protección del dominio, como la prescripción adquisitiva, si acaso la fe pública registral, y quizá uno que otro tema penal.
pero no para dejar abierto el asunto, de modo que a través de una ley del Congreso, mucho menos a través de una norma reglamentaria del Poder Ejecutivo, se pueda irrumpir contra este derecho, solo porque es popular la limitación o porque resulta vendedora de una imagen o de una promesa electoral. Bueno, eso es cuanto tenía que decir. Y termino señalando pues que estos cuidados que hay que tener pasan por entender los roles que tienen nuestras figuras, que aparentemente se explican solo en el derecho privado y en el mecanismo de litigio cotidiano, para entenderlas más bien como vigas maestras, como las bases, las columnas de una sociedad libre, como la que todos pretendemos tener, y que esta Constitución, en grandes o en la mayoría de sus aspectos, garantiza, ¿no? Muchas gracias a los señores de Versus. No sé si hay alguna pregunta que podría atender. Sí, doctor Lamprada, su exposición ha sido bastante clara, precisa y contundente. Sí, tenemos una pregunta y es la siguiente. ¿Cuál es la protección que brinda el Decreto Legislativo 1373 al tercero de buena fe exento de culpa? Bueno, esa es una solución que esta norma felizmente consagra, felizmente, ¿no? Es decir, aún tratándose de bienes que pertenecieron a un criminal o a un sospechoso de la comisión de un crimen, si estos bienes son transferidos en el mercado a una persona que ignoraba esa procedencia, pues ese bien no va a poder ser cogido por el Estado. No va a ser cogido por el Estado. Pero les quiero contar, por mi experiencia, y a mi colega que sigue seguramente va a profundizar, que aquí se produce una perversión procesal en esta circunstancia del tercero de buena fe. Porque en todo el derecho civil, y diría yo en el derecho en general, la buena fe se presume. Es decir, el que alega buena fe no tiene que probar que tiene buena fe, sino que se presume. Ese es un principio que garantiza la paz y la vida, ¿no es cierto?, cordial en la sociedad. Pero en esta materia, el sistema penal ha invertido en la práctica, porque no hay ninguna norma que le dé esa herramienta, digamos, contundente, ha invertido esta circunstancia y le obliga al tercero que pretenda conservar el bien que él pruebe que tenía buena fe. Que el tercero pruebe que no sabía. ¿Cómo yo voy a probar que no sabía? El hecho negativo, ¿no? Bueno, claro, pues un hecho es una carga difícil, no imposible, pero difícil, porque entonces este tercero que adquirió va a tener que involucrarse en los hechos del delito que le son ajenos para saber más o menos de qué trata el delito, buscar información vinculada al crimen por el cual se le pretende quitar este bien y mostrar cuál era su ubicación en relación a ese hecho para evidenciar pues, que él no guardaba contacto con los eventos criminales o con los involucrados en el hecho penal, ¿no? Generándole, repito, una carga que debería ser del fiscal o del Ministerio Público que tiene a su cargo el hacerse de este patrimonio, ¿no? El hacerse de este patrimonio. Pero bueno, por lo menos está previsto que el tercero logre salvarse por esta vía. También por mi experiencia, por la cual he sido consultado en asuntos de este tipo, debo decir que los fiscales y que la justicia penal es muy exigente en esta verificación de la buena fe, pues se pretende que los terceros pues tengan una investigación muy prolija de corte penal, ¿no?, al momento de hacer adquisiciones. Lo que me ha obligado a mí en mi calidad de asesor en la adquisición de inmuebles, a que cuando voy a adquirir un bien le aconseje a mis clientes no solo mirar la partida registral, ¿no?, que es lo que usualmente uno haría, no solo mirar la posesión para ver quién está en control de ese bien, no solo mirar los aspectos catastrales, etcétera, sino también hay que mirar los periódicos. Hay que mirar los periódicos. Y hay que mirar los nombres de los involucrados en las sucesivas transferencias, porque si alguno de esos nombres resultó que, según los periódicos, era un criminal de panfleto o de los kioscos de periódicos, eso hará que yo al momento de adquirir, si luego se busca ese bien para hacerlo un bien del Estado por las razones de esta norma, pues yo podré decir, bueno, yo no sabía porque esto no estaba en los medios. Porque si estaba por ahí en los medios, el fiscal va a decir, usted debió saber. Usted no lee los periódicos, ¿no? Bueno, eso es una cosa pues delicada. Sí, doctor. Bueno, no tenemos más preguntas. Su posición y su exposición, lo repito, ha sido bastante clara y contundente. Sabemos que tiene más obligaciones que cumplir. Le agradecemos su participación. Permítame solo un instante, voy a proyectar el diploma de agradecimiento, el cual será también enviado a su correo electrónico.
Este es el diploma que expide Versus, el cual es la asociación Versus, que está inscrita en la partida registral 11368437, diploma de reconocimiento otorgado a Martín Mejorado Chauca por su valiosa participación en calidad de ponente del tema Ley de Extinción de Dominio y Derecho a la Propiedad en el conversatorio virtual llevado a cabo el 16 de agosto del 2021. Firman el director fundador del estudio jurídico Heredia Villamizar de Colombia, Sebastián Villamizar, que es nuestro aliado estratégico, el doctor Juan Centurión, presidente de la asociación Versus, y el doctor Robert Chandubi, abogado principal de Máximo Asesores Legales y Consultores Corporativos. Nuevamente, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, doctor. Quedamos siempre pendientes para próximas reuniones, para poder también invitarlo, porque ha sido muy, muy clara el tema que ha tratado con nosotros. Listo, muchas gracias. Chao, Le chao. agradecemos. Hasta pronto. Muy bien. Continuando con el programa de ponencias para el día de hoy, se encuentra ya con nosotros el doctor Ronald Janco Yopye. Sí, doctor Ronald, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, sí, buenas noches. Permítanme presentarles, bueno, ya deben conocer también al doctor Janco Yopye, y leeré su hoja de vida en resumen. El doctor Ronald Janco Yopye es doctor en Derecho en la Universidad de Salamanca, España, máster por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, docente universitario de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, amicus curiae para el Pleno Casatorio 1-2017 y el Acuerdo Plenario 1-2019 de la Corte Suprema. También es director del Instituto de Derecho Penal Económico y Criminal Compliance, socio director del estudio Janco y Abogados, y también autor de diferentes artículos de derecho penal y procesal penal. Nos acompañan esta tarde también para tratar desde el punto de vista penal la ley de extinción de dominio y el derecho a la propiedad. Ya nos hemos quedado con la idea del doctor Martín Mejorada, en la cual en resumen nos ilustró sobre, a su criterio, la vulneración, sí, del derecho fundamental a la propiedad por esta ley de extinción de dominio. Sin más preámbulo, doctor Ronald Janco, lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a Versus y al profesor Martín Mejorada también, que ha dejado la valla muy alta, claramente, y que, como bien lo has resaltado, pues ha sido muy claro, muy puntual, preciso, y dicho sea de paso, bastante lógico y con sustento jurídico todo lo que nos ha dicho. En principio, lo que hay que decir sobre la ley de extinción de dominio es que efectivamente no vulnera el derecho a la propiedad. La ley de extinción de dominio no vulnera el derecho a la propiedad, ¿de acuerdo? Simplemente no se puede restringir un derecho que no existe o que en todo caso, cuando se ha ejercido, vulnera la Constitución. Me voy a explicar. Y empiezo por algo que el profesor Martín nos ha dejado de forma muy clara. Lo que dice es, el decreto legislativo 1373 es de corte penal. En realidad no, eso no es así. La ley 1373, la ley de extinción de dominio, justamente uno de los aspectos que debemos de comprender, que debemos de entender y que debe quedar sumamente claro es que no es penal, tampoco es civil, porque si evidentemente le vamos a dar este análisis, pues obviamente vamos a encontrar muchos problemas. Si le vamos a dar un análisis en estricto penal, vamos a encontrar muchos absurdos en la ley de extinción de dominio. Si le vamos a dar el análisis en estricto civil, también vamos a encontrar muchos absurdos justamente cuando tengamos que entender y subsumir incluso en los casos concretos. Por eso es que la ley de extinción de dominio, lo primero que debe quedar claro es que no es penal, no es civil. Obviamente lo que sí debe tener es un fundamento constitucional. Entonces, ¿qué es?
creo yo, es un derecho sui generis, y en todo caso esto con sustento en alguna jurisprudencia de legislación comparada. ¿De acuerdo? Es un derecho sui generis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la extinción de dominio es retroactivo. Entonces, esa es una muestra de que no es penal, porque la norma penal es irretroactiva. ¿De acuerdo? Por ejemplo, es imprescriptible. La ley de extinción de dominio lo que dice es que si hoy día, o en todo caso, si en febrero del 2019 salió el decreto legislativo 1373, esta puede tener alcance a bienes adquiridos el año 2010. La respuesta es sí, en efecto. ¿De acuerdo? Pero claro, si llevamos ese análisis al derecho penal, obviamente eso es un absurdo por completo y evidentemente encontraremos mucha serie de deficiencias. Por eso, he ahí el gran punto de inicio. No es penal. No es civil, sin embargo, tiene matices del civil. Sí, claro. No es penal, pero tiene matices del penal. Sí, claro. ¿Cuál es el matiz penal? Está vinculado a bienes de origen ilícito, a bienes producto de actividad ilícita, pero eso no lo convierte en una norma penal. Estamos hablando de bienes, es decir, del carácter in rem de la extinción de dominio, pero eso no lo convierte en derecho civil. Entonces, ¿qué es la extinción de dominio? En principio, la extinción de dominio surge como un mecanismo de política criminal, es decir, como un mecanismo para hacer frente a lo que les duele en términos simples y comunes a las organizaciones criminales, a la actividad delictiva. ¿Cuál es? Atacar su patrimonio. Si ya tenemos el derecho penal para atacar una privación de la libertad, es decir, sancionar al sujeto activo, pues no teníamos una herramienta eficaz, ojo, eficaz, que haga frente a los bienes. Teníamos una herramienta o tenemos una herramienta como el decomiso, por supuesto. El decomiso sí es una norma de carácter penal con naturaleza penal. Pero ¿cuál era el problema del decomiso? El decomiso es dependiente. El decomiso es una consecuencia accesoria. Entonces, si Juan Pérez estaba siendo sometido a un proceso penal y se pedía además el decomiso de ese bien, por ejemplo, producto de estafa, ¿de acuerdo? Juan Pérez estafó 100,000. Obviamente yo tengo que ir a decomisar esos 100,000. Yo tengo que traer a la esfera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza ilícita. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El decomiso, al ser dependiente, si es que Juan Pérez era absuelto o simplemente no existía sentencia condenatoria, ya sea porque la acción penal había prescrito, ya sea porque la acción penal se había extinguido dado que Juan Pérez había muerto en el proceso, la pregunta era, ¿y qué de los bienes? El decomiso resultaba siendo ineficiente. ¿Por qué? Porque al ser consecuencia accesoria, al ser dependiente de la sanción principal, entiéndase, sanción penal sensu estricto, entonces el decomiso había perdido eficacia. Y esa es la gran diferencia, dicho sea de paso, del decomiso y la extinción de dominio. ¿Se parecen mucho? Claro que sí, pero una de las diferencias sustanciales justamente es la dependencia y la independencia, decomiso, extinción de dominio, respectivamente. Una muestra más de que la extinción de dominio no es penal. Tan es así que cuando el fiscal decide ir vía decomiso, pues prácticamente está renunciando a la extinción de dominio. Ojo también con eso, no es que vamos a tener la extinción de dominio a salvo como última ley para poder aplicar frente al fracaso del decomiso. ¿De acuerdo? Eso tiene que quedar muy claro. O sea, no es que a la Fiscalía tampoco le estamos dando carta abierta, no es que, dicho sea de paso, tampoco es que esté vinculado al Ministerio Público, por ejemplo. Simplemente estoy tratando de interpretar lo que dice la norma expresamente y en todo caso el sustento normativo, el sustento político criminal que tenía esa norma. Pero claro, esto tiene y obedece a un contexto, ¿no? Colombia, una sociedad bastante conflictiva, donde el narcotráfico pues se hizo de patrimonios, por eso es que nace en ese país, pero ya por efecto reflejo pues se va recogiendo en muchos países. Entonces, ¿qué es la extinción de dominio? La extinción de dominio no es otra cosa que un mecanismo jurídico mediante el cual el Estado va a buscar privar de los bienes a quien lo tenga. ¿Por qué? Porque ese bien tiene un origen ilícito.
¿De acuerdo? Esa es la extinción de dominio. Ahora, ¿cuál es el problema también de la extinción de dominio? Y acá, este es un tema que vengo desarrollando a la fecha, por ejemplo, que debe de quedar muy claro desde ya. Cuando nosotros hablamos de esta extinción de dominio, si nosotros no distinguimos los tipos de extinción de dominio, vamos a enredar las ideas. Por eso es que yo hablo de la existencia en nuestro ordenamiento jurídico de una extinción de dominio propia y una extinción de dominio impropia. En la extinción de dominio propia, ¿cuál es el fundamento? El fundamento es: Juan Pérez compró un bien con 100.000 producto de un hecho ilícito, producto de un delito de corrupción, por ejemplo. Juan Pérez compró ese bien. Díganme ustedes, primero por sentido común, como dicen a veces, el menos común de los sentidos en el derecho. ¿Será lógico pensar que Juan Pérez tenga que disfrutar de esos bienes? La respuesta evidentemente es no. ¿Y cuál es el sustento jurídico? El sustento jurídico se resume en una frase muy sencilla: nada aparece de la nada, nada es gratis y sobre todo, el crime doesn't pay. El crimen no debe pagar. El crimen no es un trabajo y por tanto no genera un fin lucrativo. Y por tanto, al no ser lucrativo, todo lo que se genere a partir de un dinero ilícito, pues simplemente no puede reconocérsele un derecho. Ese es el sustento, ¿de acuerdo? Ese es el sustento justamente de por qué a esa casa, producto de un hecho de corrupción, no se le puede reconocer derecho de propiedad. No es que estamos desnaturalizando el derecho de propiedad, no es que estamos llevando a la perversión a este artículo 70 de la Constitución, no, no, no. Simplemente no le podemos reconocer a algo que no le corresponde, ¿de acuerdo? Pero esa es la extinción de dominio propia. Entonces, cuando vamos a extinguir esta casa comprada con 100 de producto o de actividad ilícita, ¿afecto o no afecto la propiedad? La respuesta evidente es: no afecto ninguna propiedad, porque no hay propiedad alguna. Segundo tipo de extinción de dominio, la extinción de dominio impropia. ¿Qué significa? Ahí sí hay un derecho de propiedad. Pero ¿cuál es la circunstancia? La circunstancia es que Juan Pérez tiene su casa, tiene su propiedad debidamente reconocida. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Pasa que Juan Pérez le va a alquilar el terreno a X y X le señala que ahí va a fabricar determinado producto o va a utilizar como depósito de vehículos, etc. Ok, firmaremos el contrato, realizaremos justamente todo este acto jurídico. Sin embargo, pues en el mes 6, mes 7, ese local es objeto de intervención y se descubre que este lugar es un laboratorio de droga. ¿Podré extinguir esa propiedad, ese terreno? Primero, teóricamente sí. ¿Por qué? Porque ahí ya no estamos diciendo que no hay propiedad, por favor que quede claro. Por eso otra vez, no se afecta en la extinción de dominio a la propiedad, sino lo que se está generando es que no hay un ejercicio legítimo del derecho a la propiedad, de la propiedad. Cuando hay ejercicio legítimo de la propiedad, si yo tengo mi vehículo y mi vehículo lo utilizo para transportar a todas las personas que roban un banco, a los que robaron un banco, y ese es mi rol, dicho sea de paso, transportar a los del banco, mi vehículo está siendo un instrumento delictivo. Entonces, vamos a nuestro ejemplo. Ese terreno es un instrumento delictivo, porque en ese terreno se está generando una actividad delictiva. Entonces, teóricamente yo podré extinguir ese terreno. Sí, claro que sí, pero ojo, sí había derecho de propiedad. ¿Por qué voy a extinguir? Porque no hay un ejercicio legítimo de ese derecho de propiedad. Pero claro, la pregunta es muy sencilla. ¿Quién está ejerciendo de forma indebida esa propiedad? ¿El real propietario o la persona a quien le hemos arrendado? La respuesta es evidente: a quien le hemos arrendado. Entonces, ¿cuál será el objeto del proceso de extinción de dominio? No si hay derecho de propiedad o no.
Eso no se va a discutir en absoluto. Dicho sea de paso, no está en cuestionamiento. Lo que está en cuestionamiento será si este propietario sabía si esta persona a quien le hemos arrendado el terreno estaba ejerciendo o no ese derecho de propiedad de acuerdo al bien común. Entonces, ojo con la extinción de dominio y sus formas. Yo por eso es que, digamos, lo que hago es siempre dividir los tipos de extinción de dominio y a partir de eso es que hablemos y enfrentemos justamente qué se afecta y qué no se afecta. Por eso es que si yo digo la extinción de dominio afecta el derecho de propiedad, yo tengo que decir un momentito. Hablaremos de la extinción de dominio impropia, porque en la extinción de dominio propia no hay derecho de propiedad, no hay nada que se esté afectando. Ahora, vamos al artículo 70 de la Constitución, y es que la Constitución es clarísima. Podría ser mucho más claro, por supuesto, pero como está redactado, finalmente hace que la 1373 sea inconstitucional. Con mucho pesar tengo que decir incluso que creo que no es inconstitucional. Con mucho pesar digo porque sí, literalmente comprendo y considero que esta ley 1373 es literalmente pues la aplanadora. Quienes ya me han escuchado hablar un poco sobre la extinción de dominio, yo siempre digo, ¿no? Hasta hace un par de meses atrás y hace años cuando me dediqué al estudio del delito de lavado de activos, yo siempre decía, el delito de lavado de activos es un tractor, va a venir y va a arrasar, y obviamente va a arrasar con todo lo que encuentra a su paso. Pero la ley de extinción de dominio ahora es una aplanadora, es mucho más letal, porque claro, estamos atacando bienes. Y muchas veces esa actividad ilícita es un delito de lavado de activos. Y caramba, si la ley de lavado de activos era absolutamente cruel, pues bueno, la ley de extinción de dominio es cruel n a la n. ¿De acuerdo? Entonces, con mucho pesar decía, ¿por qué? Porque, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice que el derecho a la propiedad se garantiza y es inviolable. ¿La extinción de dominio viola el derecho a la propiedad? No, no lo viola. La propia Constitución dice, se debe de ejercer en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Entonces, el ejercicio en armonía del bien común justamente es ejercer ese derecho de propiedad en atención al bien común. No es lo mismo tener un vehículo para actividad laboral a tener un vehículo para actividad delictiva. Claramente, ¿no es cierto? Ambos podrían estar generando rédito económico incluso, pero este rédito económico del vehículo que está utilizado, que está siendo usado para actividades delictivas, podremos decirle ganancia legítima, entonces cómprate todos los bienes que quieras con ello. Evidentemente no puede ser así. Y esto, insisto, se resume en el Crime-Dasein-Pay. El crimen no puede pagar. Dedicarse al crimen no puede ser algo lucrativo, porque finalmente no es un trabajo, ¿de acuerdo? Ahora, el tercero de buena fe. El tercero de buena fe es una figura muy interesante y que ojo que en la extinción de dominio no estamos desnaturalizando la figura de la buena fe propiamente. Estoy de acuerdo cuando se dice, y esto sí es muy claro y estoy de acuerdo con el profesor Martín, cuando dice, no puedo probar pues un hecho negativo. Totalmente de acuerdo, es un tema eminentemente procesal y completamente de acuerdo. Pero ojo, el tema del tercero de buena fe es plenamente aplicable en la extinción de dominio, porque finalmente esta es una institución jurídica para todo el derecho. Es para todo el derecho, ¿de acuerdo? Aplica para todos los ámbitos del derecho. Tan es así que incluso aplica ahora hasta para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero ¿cómo? Lo que pasa es que en el ámbito de la ley de la extinción de dominio, cuando nosotros hablemos del tercero de buena fe, tenemos que hablar y tener claro la figura de la debida diligencia. Si yo le voy a alquilar mi terreno a Juan Pérez, mínimamente tengo que saber quién es Juan Pérez. No se pide que hagas una averiguación de su vida completa, pero mínimamente sé diligente en saber a quién le estás alquilando. Cuidado que le estés alquilando a un narcotraficante y después digas, uy, caramba, yo no sabía. Tú no sabías, no quisiste saber o realmente no podías saber. Entonces, la debida diligencia es sumamente importante. Si una persona es debidamente diligente, entonces se va a respetar el derecho a la propiedad.
Entonces, vamos a aquel ejemplo en el cual Juan Pérez adquiere un bien de un narcotraficante. Juan Pérez está trayendo dinero lícito. Juan Pérez tiene 100.000 producto de su trabajo y le está adquiriendo a este narcotraficante. ¿De acuerdo? Está pagando. Otra vez la pregunta, debida diligencia. Juan Pérez, al comprar el bien, ¿estaba o sabía que estaba comprando un bien sin ninguna tacha, sin ninguna anotación registral, sin nada que le haga presumir que este bien estaba vinculado a alguna actividad ilícita? Y prima la buena fe registral. Si no había absolutamente nada, será razonable decirle, no señor, usted debió haber sabido. Si yo compré el 1 de enero y la investigación que él tiene es recién desde el 30 de enero, ¿a mí me pueden decir, te voy a extinguir tu propiedad? Claro que no. Yo tercero, soy ese tercero de buena fe, porque al momento de comprar, justamente no había ninguna carga, no existía ningún gravamen sobre ese bien. Por tanto, yo soy un tercero de buena fe. Pero si yo compro el 1 de enero y al 1 de enero me dicen, mire, está judicializado, mire, sobre este bien hay un embargo, sobre este bien hay una incautación, que dicho sea de paso, ya no voy a poder transferirlo en registros públicos, pero si pese a eso he hecho un pago, una disposición de dinero, y es más, yo voy a vivir en ese bien, pues no sorprenda que después de un tiempo toquen la puerta y digan, señor, este bien ha sido objeto o se encuentra en litigio, o se encuentra en una incautación pasible de extinción de dominio. Pero todo eso, ¿por qué? Porque al momento de comprar bajo esas circunstancias, Juan Pérez está asumiendo todo ese riesgo sobre ese patrimonio, de tal forma que es posible que pierda ese patrimonio. Seguramente por eso, y así funciona el mercado, es que no va a comprar el bien a 100, sino va a comprar el bien a 60, a 70, pero es un riesgo que está asumiendo. ¿De acuerdo? Entonces, eso funciona en la práctica, evidentemente. Entonces, ahí, este tercero, ¿podrá hacer que genere su derecho de propiedad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque utilizó dinero lícito. Entonces, su derecho de propiedad para Juan Pérez sí nació. Para él sí nació. Para el anterior, obviamente no había derecho de propiedad que naciera, que se le reconociera. Seguramente esto último técnicamente podría decirse sí, pero la filosofía y el fundamento del derecho a la propiedad es que nace y de ahí va pasando y pasando. Entonces no hay un punto en que no había y de repente aparece y crece. Y finalmente, pues ahí está el derecho a la propiedad. Sí, claro, seguramente se podría cuestionar eso técnicamente, filosóficamente, desde la mirada del derecho a la propiedad. Sin embargo, lo cierto es que en la extinción de dominio, y creo yo, respetando además los cánones del artículo 70 de la Constitución, pues ese tercero justamente hará respetar su derecho a la propiedad. Eso quiere decir que a partir de ahí, entonces, hay una contradicción porque el bien era ilícito y ahora ya pasa a ser bien lícito. Sí, pero por una circunstancia particular sui generis, ¿cuál es el tercero de buena fe? En la extinción de dominio impropia, donde sí hay derecho de propiedad, donde lo que se cuestiona es el uso, si yo al alquilar no he sido diligente, entonces yo voy a perder mi propiedad. Claro que no. Tomen todas las acciones delictivas sobre estas personas que me alquilaron el local, incautarán su maquinaria, etcétera, pero el terreno no lo tocan. El terreno no puede ser pasible de afectación, porque finalmente quien esté ejerciendo de manera ilegal no es el propietario, sino será esa persona, ese tercero que alquila. Pero eso no lo convierte en tercero de buena fe. En todo caso, el propietario no tiene que acreditar propiedad, no está en cuestión. Ese propietario lo que tiene que ejercer o lo que tiene que demostrar es ese ejercicio legítimo del derecho a la propiedad. Resumido en que si yo alquilé y yo no sabía, yo no podía predecir que esta persona lo iba a utilizar por un fin lícito o ilícito, perdón, entonces no se me puede extinguir ese derecho. Creo que ahí están las particularidades sobre la extinción de dominio y la propiedad. Es un tema muy importante académicamente hablando, dicho sea de paso, a mí me agrada mucho, pero creo que si tomamos con pinzas y separamos y les damos las cosas y ponemos en su lugar cada institución jurídica, entonces podemos comprender que la ley 1373, en resumen, entonces, es una norma constitucional. Se encuentra acorde a la Constitución Política del Perú. Es una norma que, repito, es muy cruel, sí, claramente,
Sin embargo, no deja de tener sustento lógico normativo. ¿Esto hay alguna pregunta si es que hubiera, a efectos de aclarar algún aspecto? Porque sobre la extinción de dominio hay mucho por decir, hay mucho por hacer también. Así que bueno, ¿estoy alguna pregunta si es que hubiera? Doctor, ha sido bastante clara su exposición, de verdad. Nuevamente agradecemos su participación y revisaremos nuestras redes para poder detectar alguna pregunta. Pero sí, doctor, yo quisiera hacer alguna pregunta. Eh, Usted mencionó la debida diligencia, ¿sí? En, digamos, un tercero al momento de adquirir un bien que, bueno, puede o no saber, o debió conocer su origen, o si tenía algún tipo de medida, alguna sanción penal, lo que fuere. Pero, ¿y dónde quedaría en todo caso la buena fe contractual? Que prima porque estaríamos partiendo desde el ámbito civil, si es un contrato de compraventa, ¿sí? Es el ámbito netamente civil, donde el ámbito penal entra después, si surgiera algún problema, algún acontecer jurídico. Pero ¿y la buena fe contractual en cuanto a la debida diligencia del comprador? Por ejemplo, hay muchas ciudades en nuestro país donde de repente se venden vehículos menores sin la necesidad, por ejemplo, de un registro público, ¿sí? Nosotros debemos recordar que nuestro sistema registral es declarativo, más no constitutivo. Entonces, este tema de la buena fe registral, ¿cómo quedaría contrastándose en el caso o si se enfrenta a un proceso de extinción de dominio? Sí, muchas gracias. En realidad, yo a esa buena fe contractual trasladada a la extinción de dominio le llamaría el riesgo contractual. Porque cuando Juan Pérez está pactando un contrato con Fernando López y embestido de la buena fe contractual, no es diligente en reparar mínimamente algunas condiciones, pues entonces per se aparece un riesgo contractual. Es decir, llevémoslo a un ejemplo muy sencillo. Si yo le presto dinero a Juan Pérez, mínimamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mínimamente tendré que verificar si realmente tiene algún tipo de capacidad económica para pagarme. Y si no, mínimamente, pues pondré algo en garantía. Pero tengo que asegurarme de alguna manera que él me va a pagar. Entonces, si yo no hago eso, yo no podría justificar ello bajo la buena fe contractual, sino por el contrario, yo creo que acá estamos siendo irresponsables y estamos dando paso al riesgo contractual, es decir, al riesgo de que ese contrato evidentemente no se cumpla en perjuicio de quien eventualmente podría ser favorecido con esa operación que se está realizando. Entonces pasa lo mismo con la extinción de dominio. No les pedimos, claro, acá hay un tema que hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de debida diligencia, no les pedimos que sean extremadamente diligentes. No les estamos pidiendo eso, no les pedimos que un poco más y tengamos antecedentes penales, judiciales, policiales de quien o a quien le estamos comprando. Lo mínimo que se tiene que verificar es si sobre ese bien pesa carga o gravamen alguno. Y eso creo que todos lo sabemos. Entonces, cuando en un mercado informal se adquiere un vehículo y no se formaliza de forma debida o simplemente pues se hacen documentos de transferencia, digamos, ese es un riesgo contractual que el comprador está asumiendo. Es un riesgo y una buena fe, ya no contractual creo yo, es una buena fe en extremo, pero de tal forma que si mañana, por ejemplo, miren cómo es que tiene colación con, ahora sí, con el derecho penal, que si mañana ese vendedor se desaparece y tenía ciertos vehículos todavía por entregar, por ejemplo, desaparece, yo puedo ir a denunciar estafa, por ejemplo, podría hacerlo, pero esa estafa podrá encaminarse. Y yo creo que no. ¿Por qué? Porque yo utilizo, bueno, una premisa que es un poquito, digamos, crítica, pero lo que digo es, el derecho penal no protege al tonto. Y es que el derecho en general no protege al tonto. Entonces, el derecho protege siempre que esté dentro de lo razonable, el derecho en general. Y eso es lo que va a pasar justamente
bajo esta figura también del tercero de buena fe, porque si no, pues el tercero de buena fe cualquiera diría, ok, no me mandes ningún mensaje, hagamos todo de que yo no sé nada de esto, y total, si pasa algo, yo soy tercero de buena fe. No, pero si era público que Juan Pérez estaba en una investigación, si era público que ese bien estaba incautado, tú asumiste un riesgo. Básicamente por eso es que yo le llamo eso el riesgo contractual. Excelente, doctor. Tenemos una pregunta de la señorita Lina Guamán Piscoya. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el criterio en su quehacer jurídico que utilizan los jueces de extinción para diferenciar el patrimonio lícito del ilícito? Ahí tenemos que entrar al tema de la carga de la prueba, justamente. Al tema probatorio en sí, ¿no? Acá hay un concepto errado sobre el tema procesal, y es que tiene que quedar claro también que en la extinción de dominio, es que lo que pasa es que, a ver, creo yo quienes están en el mercado laboral y académico también, lamentablemente, a veces nos hablan de ciertas cosas y les gusta hablar de la inversión de la carga de la prueba. Y casi como que nos han dejado con esta idea errada de que en la extinción de dominio hay inversión de la carga de la prueba. Esto es falso. No hay inversión de la carga de la prueba. En un proceso de extinción de dominio pasa lo que sucede en un proceso civil. Si yo tengo mi pretensión, yo voy a acreditar mi pretensión y para eso tendré mis medios probatorios. Si yo digo lo contrario, no es que voy simplemente a decir lo contrario, también tendré que demostrarlo. Por eso es que otra vez la extinción de dominio no es penal, porque recuerden que en el penal sí, bajo el esquema del principio de inocencia, la presunción de inocencia, pues es el fiscal quien tiene la carga de la prueba. Ahí sí queda sumamente claro. Pero en la extinción de dominio no. Si el fiscal me dice esta casa tiene origen ilícito, ok, estará yendo con todos sus medios probatorios. Si yo digo esta casa tiene origen lícito, pues tendré que ir con todos mis medios probatorios. Por eso es que en la extinción de dominio no existe la presunción de licitud. ¿De acuerdo? No existe la presunción de licitud, porque si existiera sería su equivalente a la presunción de inocencia. De tal forma que cuando uno se somete a un proceso de extinción de dominio, bajo la premisa de la presunción de licitud, yo requerido simplemente tendría que entrar a sentarme eventualmente y decir, demuéstrenlo. Pero en la extinción de dominio no es así. En la extinción de dominio, cada parte tiene que entrar a demostrar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con frecuencia en los procesos? Esto sí, por experiencia. Lo que pasa continuamente es que la fiscalía lo que hace es generar duda de ilícitos, que es otra cosa, que eso no tiene nada que ver con la extinción de dominio. O sea, yo digo, señores, este vehículo tiene origen ilícito. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Pero dicen, porque además la defensa, o en todo caso, porque no se ha acreditado con qué dinero se ha comprado. Esa afirmación, este vehículo es ilícito porque no hay dinero con el cual se demuestre que se ha comprado, eso es simplemente generar duda de ilicitud. Eso no es ir a probar ilicitud. Entonces, muchos se agarran solamente de esto y dicen, le estamos invirtiendo la carga de la prueba. No, no le estamos invirtiendo la carga de la prueba. Por eso es que si la parte demandante va y demuestra el dinero con el que compró, el resultado es evidente. La fiscalía va a perder el caso, porque la fiscalía lo único que hizo fue generar duda, pero la extinción de dominio no está hecho para generar duda. Ahí no existe el indubio pro rem, el indubio pro bien. No, ahí no existe eso. Eso es propio del derecho penal. El indubio pro reo, yo genero duda y ante la duda, pues me tienen que absolver. No, así no funciona la extinción de dominio. Entonces, una razón más por qué ahora desde la mirada procesal no es derecho penal, no es derecho procesal penal. No obstante que la norma obviamente dice que por extensión vamos a aplicar aquello que no esté contemplado pues en el Código Procesal Penal. Pero ahí es muy claro. Cuando dice vamos a aplicar el Código Procesal Penal, básicamente se refiere a todo el mecanismo del desarrollo del juicio, es decir, a tener objeciones, interrogatorio, contrainterrogatorio, etcétera. A eso pasa. Pero a la fecha, digamos, un problema que es muy interesante es
si hay o no casación en la extinción de dominio. Ese es un tema, por ejemplo, ese sí creo que es un vacío, pero si vamos y decimos, sí, pero la propia norma dice que todo aquello que no esté regulado, o en todo caso, todos los preceptos del Código Procesal Penal se aplican a la extinción de dominio, entonces por añadidura yo tengo que tener una casación. Pero la casación implica jueces especializados, perdón, la extinción de dominio implica jueces especializados. Nosotros no tenemos un tribunal de la Corte Suprema especializado en la extinción de dominio. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que todavía está ahí en el tintero y en la práctica, evidentemente, todavía no tenemos un caso donde se haya dado ese problema. Pero en todo caso, pues, son algunos aspectos que se van a ir superando seguramente en la práctica, pero desde su naturaleza jurídica, creo que la norma, aún su crueldad, repito, creo que es sumamente clara. Excelente, doctor. Muy clara su respuesta. Al no tener más preguntas en nuestro sistema, le agradecemos nuevamente, doctor Ronald Janco, su participación y a nombre de la Asociación Versus le pido permiso para publicar el diploma de reconocimiento en un instante. Permítame. Sí. Este diploma también va a ser, le haremos llegar mediante correo electrónico y tiene como encabezado Versus, el cual, o asociación que está inscrita en la partida registral 1136-8437, diploma de reconocimiento otorgado a Ronald Janco Yokye por su valiosa participación en calidad de ponente del tema Ley de Extinción de Dominio y Derecho a la Propiedad, el conversatorio virtual llevado a cabo el 16 de agosto del 2021. Firman el doctor Sebastián Villamizar, director fundador del Estudio Jurídico Heredia Villamizar de Colombia, nuestro asociado, el doctor Juan Centurión, presidente de la Asociación Versus, y el abogado principal de máximos asesores legales, Roger Chanduí. En la parte posterior, nuestra comisión de eventos denomina también este diploma que ha sido otorgado y tenemos un código único de identificación, el cual usted puede visualizar. Condición ponente, tema ley de extinción de dominio y derecho a la propiedad, organizador, asociación Versus, y como coorganizadores nuestros asociados Corecu, Máximos Asesores Legales y Consultores Corporativos, H&V Lawyers y el Frente Estudiantil de Derecho UG Guayaquil, emitido 16 de agosto de 2021. ¿Sí? Doctor, muchísimas gracias por su participación. Algunas palabras antes de dar por concluida esta ponencia. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Reitero, y solamente una aclaración como cuestión de forma. Todavía no soy doctor en Derecho. Doctorando, sí, en la Universidad de Salamanca. Solo esa precisión porque es muy importante siempre este tema de los grados. Y por lo demás, bueno, muy agradecido. La verdad que este es un tema muy interesante. Es un tema que todavía pues se está formando en el país. Así que hay mucho por hacer. Y bueno, agradecido y obviamente desearles éxitos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación nuevamente. Muchas gracias por la asistencia a todos los participantes que se conectaron vía Zoom y vía Facebook Live. A nombre de nuestra asociación Versus, que tengan una buena noche. Muchas gracias. Antes de finalizar, para todos los participantes, el día 21 de agosto a las 6 de la tarde tenemos otra ponencia titulada Obtención de medios de prueba en el proceso penal. Si me permiten, voy a compartir en la pantalla. Obtención de medios de prueba en el proceso penal, ponentes el doctor Paolo Rivera Guerra y el doctor Henry Coronado Salazar. 21 de agosto, sábado, 6 de la tarde, los esperamos. Muchas gracias.
por su participación y atención.